Este es el primer video correspondiente al tema compresión simple, columnas cortas. El mismo complementa pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Se recordará en primer término una definición conceptual de la compresión simple para pasar luego a una definición específica de columna desde el punto de vista del hormigón armado. Se dice que un elemento estructural está sometido a una solicitación de compresión simple cuando dicha solicitación produce el acercamiento relativo de las secciones rectas, desplazándolas paralelamente a sí mismas. La solicitación puede verse resumida en las figuras que se encuentran en la parte inferior de la diapositiva. Una columna corta es un elemento prismático de eje recto en el que coinciden los centros de gravedad de la sección de hormigón y de las armaduras y el punto de aplicación de la carga exterior de compresión, en el que los efectos de segundo orden resultan despreciables. Veremos ahora por qué existen las columnas de hormigón armado. La pregunta que nos podemos hacer es: ¿por qué se hacen columnas de hormigón armado si el hormigón tiene una buena resistencia a compresión y es más económico que el acero? En primer lugar, podemos decir porque en estructuras reales es muy difícil tener solicitaciones garantizadas de compresión, es decir, es muy difícil garantizar la no existencia de momentos flectores. Por otra parte, porque ya se ha estudiado que las estructuras de hormigón simple presentan muy baja ductilidad. Y además, porque el acero, al ser mucho más resistente que el hormigón, permite reducir las secciones necesarias de columnas. Esto es particularmente útil en edificios en altura, donde las columnas de otra forma adquirirían dimensiones incompatibles con el uso arquitectónico del espacio de las plantas. Esto obviamente se hace más evidente cuanto más alto sea el edificio, es decir, cuanto más grandes sean las cargas a resistir. Veremos ahora algunos aspectos de terminología para familiarizarnos con algunos términos. Las columnas de hormigón armado más comunes presentan armaduras longitudinales, indicadas en gris en la figura, y armaduras transversales, denominadas estribos, indicadas en rojo en la figura. Los estribos permiten armar la jaula de armaduras, es decir, permiten mantener en posición las armaduras longitudinales, que son las principales, y suele argumentarse que evitan el pandeo de las barras longitudinales en el caso de una falla del recubrimiento. De acuerdo a la separación y diámetro que presentan los estribos, las columnas se clasifican en simples y sunchadas. En las columnas simples, los estribos no tienen una función resistente y se encuentran más espaciados que en las columnas sunchadas. En las columnas sunchadas, los estribos se encuentran muy próximos y tienen una función resistente, dado que, como veremos enseguida, proveen confinamiento pasivo del núcleo de hormigón que se encuentra dentro de ese estribado. Finalmente, llamaremos columnas compuestas o mixtas a las que tienen su armadura principal constituida parcial o totalmente por perfiles. En nuestro medio casi no se utilizan las columnas mixtas. Veremos ahora un concepto nuevo, que es el concepto de diagrama de interacción. Supongamos una columna cuya sección transversal es la que se muestra a la izquierda en la diapositiva, en la parte superior, y que esa columna se ha repetido n veces, tenemos n columnas iguales, con la posibilidad de ser ensayadas con excentricidades variables. Es decir, tendremos n columnas a las que ensayaremos hasta rotura. Esos ensayos nos darán como respuesta unas cargas últimas asociadas con cada una de esas excentricidades. En definitiva, si multiplicamos la excentricidad por la carga, obtendremos un momento, es decir, tendremos pares de esfuerzos axiales y momentos que podremos graficar. El gráfico resultante se denomina diagrama de interacción y se muestra en la parte inferior izquierda de la figura.
Como veremos más adelante en el curso, es posible predecir analíticamente las resistencias nominales Pn y Mn de una columna sometida a esfuerzos axiales aplicados con excentricidades variables. La figura de la izquierda, abajo, muestra nuevamente un diagrama de interacción, esta vez un diagrama teórico que predice el comportamiento en términos de esfuerzos nominales de la sección que hemos mostrado arriba a la izquierda en la diapositiva. Las resistencias nominales no son estrictamente resistencias a rotura, dado que han sido calculadas para F'C y Fi, que no son resistencias a rotura, sino que son resistencias que han recibido ya un cierto procesamiento estadístico. Sin embargo, es muy común en la bibliografía, y así lo haremos en el curso, referirse a las resistencias nominales como resistencias a rotura. Respecto a la curva de interacción, podemos decir que cualquier punto interior a la curva es un punto que no lleva a la rotura. Las roturas se encuentran sobre la curva de interacción o sobre el diagrama de interacción. Y también podemos decir que cualquier punto exterior a la curva no tiene existencia física, dado que es una solicitación que no puede ser resistida. Finalmente diremos que la compresión simple y la tracción simple son dos casos particulares en los que la carga tiene excentricidad nula. Veremos ahora algunas hipótesis de cálculo. Estas hipótesis son necesarias para poder hacer una formulación relativamente sencilla de la resistencia de los elementos estructurales. Para calcular los puntos del diagrama de interacción, incluido el caso particular de las columnas, es necesario hacer algunas hipótesis que permitan llegar a expresiones sencillas de cálculo. A continuación, solo se listan las necesarias para el análisis de columnas. El CIRSOC 201.05 presenta un listado más amplio de hipótesis que permiten analizar el espectro completo de las solicitaciones normales, tracción y compresión simple, y flexión simple y compuesta. La primera de las hipótesis es la de mantenimiento de las secciones planas. Consiste en suponer que las secciones se mantienen planas hasta la rotura. Los resultados experimentales muestran que esta hipótesis conduce a resistencias calculadas suficientemente precisas. La segunda de las hipótesis corresponde a la deformación de rotura por compresión del hormigón. El reglamento la fija en el 3 por 1000. Debe quedar claro que se está hablando de la deformación de rotura, no de la deformación para la cual se obtiene la máxima resistencia del material hormigón, que esa deformación está más bien cerca del 2 por 1000 para hormigones de baja resistencia y se va acercando al 3 por 1000 en el caso de los hormigones de muy alta resistencia. Entonces, recalcamos, se trata de la deformación de rotura del hormigón. El acero tiene un comportamiento elastoplástico perfecto. Eso significa que hasta la tensión de fluencia el acero tiene un comportamiento lineal, en el cual la tensión se obtiene multiplicando la deformación específica por el módulo de elasticidad, y de allí en adelante la tensión de trabajo es directamente la tensión de fluencia Fi. En la parte inicial del diagrama, el módulo de elasticidad se considera constante e igual a 200.000 megapascales. La siguiente hipótesis dice, es conocido el diagrama tensiones-deformaciones del hormigón. El CIRSOC 201.05 da mucha libertad en cuanto a la forma del diagrama. Por ejemplo, podría ser trapecial, rectangular, parabólico, en fin. Podría tener muchas formas, en tanto y en cuanto se reproduzcan razonablemente los resultados experimentales. Se volverá más adelante en el curso sobre la forma de este diagrama, pero a los efectos de las columnas se adopta un diagrama de tensiones uniforme con un valor igual a 0.85 F'C. Es decir, se puede suponer que toda la sección de la columna está resistiendo con una tensión uniforme que es igual a 0,85 de F'C. Recapitulando, se definió a la columna como elemento estructural. Se expuso el porqué de la existencia de columnas de hormigón armado. Se presentaron los diferentes tipos de columnas, simples, hunchadas y mixtas. Se introdujo el concepto de diagrama de interacción. Se listaron y explicaron las hipótesis de cálculo necesarias para poder desarrollar expresiones de cálculo sencillas para el análisis de columnas.
Este es el segundo video correspondiente al tema compresión simple, columnas cortas. El mismo complementa pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Se entrará ahora de lleno en el tratamiento de las columnas simples, en particular en la descripción de la rotura de este tipo de elementos. A la izquierda se observa el momento de la falla por compresión de una probeta de hormigón simple. Se trata de una probeta cuya esbeltez es un poco mayor que las que se utilizan para el control de calidad de hormigones. La rotura va precedida de una fisuración vertical. Luego de la rotura es probable que se encuentren conos en la parte superior e inferior de la probeta producidos por el confinamiento dado por los cabezales de la máquina de ensayo. En la figura de la derecha se muestra la rotura de una columna real. Allí también aparecen los conos, producto del confinamiento, y se observa también que las barras longitudinales han pandeado y que los conos han expulsado al hormigón roto en la zona de falla. Analizaremos a continuación el comportamiento de columnas simples sometidas a cargas de corta duración. Vamos a comparar a continuación el comportamiento de 4 columnas de igual sección transversal de hormigón construidas a partir de 2 hormigones, uno de 20 megapascales y otro de 50 megapascales de resistencia, y armadas respectivamente con cuantías mínimas 1% y máximas 8%. Las curvas de respuesta de cada uno de los materiales están coloreadas. El hormigón está indicado en rojo y el acero está indicado en amarillo. El comportamiento general de la columna se ha indicado en azul. Puede observarse que para ambos hormigones su aporte máximo se produce para una deformación específica del orden del 2 por 1000. Es algo mayor cuanto mayor sea la resistencia del hormigón. En ensayos a deformación controlada aparece una rama descendente y la deformación máxima se produce para una carga menor que la carga máxima. Como la deformación de fluencia del acero empleado es del orden de 2 por 1000, que es el producto de la división de 420 por 200.000, puede suponerse que el acero llega a fluencia en todos los casos. Veamos ahora el comportamiento bajo cargas de larga duración. En la figura de la izquierda se muestra un ensayo instantáneo de una columna, mientras que en la figura de la derecha se muestra un ensayo bastante particular realizado por una columna exactamente igual a la del ensayo de la izquierda. En la columna de la derecha se ha procedido a dividir el ensayo en 3 etapas bien diferenciadas. Una primera etapa, indicada con los números romanos 1, 2, consiste en cargar a la columna a un nivel correspondiente a 1/3 de su carga de rotura. Luego sigue una etapa indicada por los números 2, 3 romanos, en la que esa carga es mantenida por algunos meses. Finalmente, la columna es cargada en forma instantánea hasta su rotura. Es conocido que el hormigón sometido a tensiones se deforma. El fenómeno se denomina creep, que consiste en la deformación a tensión constante, mientras que el acero, también es sabido, no experimenta creep. Al acortarse, el hormigón transfiere carga al acero, pero la resultante interna de fuerzas se mantiene constante. Nos estamos refiriendo al tramo 2-3. La deformación final de rotura que experimenta la columna es mucho mayor que la que corresponde al ensayo de la izquierda, es decir, al ensayo instantáneo, y asegura la fluencia de aceros de más de 420 megapascales. También se observa que la carga de rotura tiende a ser algo menor que la que presenta el ensayo instantáneo. Veremos enseguida el porqué. Primeras conclusiones. Para cargas de corta duración, los gráficos muestran que la resistencia máxima del hormigón y la del acero pueden sumarse para obtener la resistencia total para aceros de FI igual 420 megapascales. Para cargas de larga duración, puede aceptarse que también pueden sumarse ambas resistencias aún para aceros con FI de 550 megapascales. Veamos ahora
cómo llegar a expresiones de cálculo. Según el CIRSOC 201.05, el aporte del hormigón en la resistencia de una columna simple puede cuantificarse como el producto de la tensión 0,85 de F'C, que ya vimos que era una de las hipótesis de cálculo que asumía el reglamento, multiplicado por A sub G menos AST. A sub G es la sección bruta de hormigón y AST es la sección total de acero longitudinal. En definitiva, el paréntesis representa la sección neta de hormigón. ¿Por qué 0,85 de F'C y no directamente de F'C? Recordemos un gráfico que se vio al estudiar propiedades de los materiales. Los ensayos de larga duración sobre hormigones muestran que si actúa una carga permanente por un largo periodo de tiempo y luego se lleva la probeta a rotura, su carga última será menor que la carga obtenida en un ensayo de corta duración. Volviendo a la pregunta entonces sobre por qué 0,85 y no F'C directamente, diremos que en la mayoría de las estructuras existe siempre una carga permanente no despreciable que a lo largo de unos pocos meses producirá un cierto nivel de creep y conducirá a una carga de rotura algo menor que la que se hubiera obtenido en un ensayo de corta duración. Por ese motivo, algunos autores llaman coeficiente de cansancio al factor 0,85. La figura de la izquierda muestra el aspecto de una sección real de una columna de hormigón armado. La figura de la derecha muestra la sección de cálculo que se utiliza en la determinación de la resistencia de una columna simple. Esta sección se obtiene restando a la sección bruta el lugar ocupado por las armaduras. Vemos aquí el diagrama de tensiones que puede suponerse actuando sobre la sección neta. El diagrama responde a una de las hipótesis ya vistas dada por el CIRSOC 201.05, consistente en admitir el empleo de una tensión de rotura equivalente uniforme calculada como 0,85 de F'C. Como en el caso de los tirantes, en las columnas el aporte del acero se calcula multiplicando el área total de acero longitudinal por su tensión de fluencia. Cabría preguntarse qué valor puede adoptarse para dicho valor de fluencia, considerando que el aporte máximo del hormigón en un ensayo de corta duración se produciría para una deformación del orden de 2 por 1000, lo cual nos llevaría a una tensión de fluencia, o una tensión de trabajo, mejor dicho en este caso, igual al producto de 2 por 1000 por el módulo de elasticidad del acero, lo cual nos lleva a 400 megapascales. El valor anterior ya sabemos que corresponde a cargas de corta duración, y como ya se dijo, existe siempre una carga permanente no despreciable que a lo largo de unos pocos meses, incluso durante la construcción misma de la estructura, producirá un cierto nivel de creep que asegurará con holgura la fluencia de armaduras de hasta 500 megapascales, que es lo que permite el CIRSOC 201.05. La resistencia nominal puede calcularse entonces como el aporte del hormigón más el aporte del acero. La expresión anterior puede reordenarse para hacerla más práctica, es decir, que la resistencia nominal puede calcularse como 0,85 de F'C por el área bruta de hormigón, no el área neta, más una tensión ficticia calculada como Fi menos 0,85 de F'C multiplicada por la sección total de armaduras longitudinales. Como ya se ha dicho, esto resulta muy práctico en las operaciones para la determinación de armaduras, para el cálculo de armaduras. Pero cabe preguntarse si esa es la expresión que da el CIRSOC 201.05, y la respuesta es no, porque el CIRSOC 201.05 incorpora un coeficiente reductor de la resistencia anterior para tener en cuenta la existencia de inevitables excentricidades accidentales. En otras palabras, se podría decir que el reglamento no considera la existencia de la compresión simple, dado que no contempla la posibilidad de una columna en la que no existan excentricidades de ningún tipo. Las excentricidades accidentales se originan en errores geométricos, tanto en la sección transversal de hormigón o en la posición de armaduras, por ejemplo, en fallas en la compactación del hormigón,
y en la falta de alineación vertical entre tramos sucesivos de columnas. El CIRSOC 201.05 corrige la fórmula de resistencia vista anteriormente de modo de incorporar en forma aproximada el efecto negativo sobre la resistencia producida por una excentricidad del orden del 10% del lado de la sección. Estamos viendo ahora un diagrama de interacción en el cual en la parte superior aparece P sub n, es decir, el valor calculado recientemente. Ese valor, el reglamento lo minora por un coeficiente igual a 0,8, diciendo que la carga nominal máxima, es decir, la carga que podemos utilizar en nuestros cálculos, es el 80% de la carga nominal teórica correspondiente a excentricidades nulas. Esta es una forma aproximada de considerar una excentricidad del orden del 10% de la máxima dimensión de la sección. En definitiva, la ecuación a emplear en el dimensionamiento resulta Pn máximo igual al 80% de la ecuación ya vista, con la limitación también mencionada de que el acero no puede considerarse trabajando a una resistencia mayor de 500 megapascales. Incorporemos ahora el formato de seguridad, que no es para nada diferente al ya visto en el caso de tirantes. Como ya se ha visto, el formato de seguridad del CIRSOC 201.05 consiste en expresar que la resistencia de diseño tiene que ser mayor o igual que la resistencia requerida, y la resistencia de diseño se obtiene minorando la resistencia nominal por un factor de reducción de resistencia que, entre otras cosas, depende de la ductilidad de la rotura. La rotura de una columna simple puede calificarse como frágil, dado que se produce con deformaciones pequeñas, es decir, con pocas señales que permitan advertir la inminencia de una falla. Desde un punto de vista más específico, se trata también de una rotura con baja disipación de energía, es decir, de baja ductilidad. Por los motivos anteriormente citados, el CIRSOC 201.05 ha adoptado para este tipo de elementos un coeficiente Φ igual a 0,65, con lo que la expresión reglamentaria adquiere la siguiente forma final. Es decir que la resistencia nominal que hemos calculado inicialmente ha sido reducida primero por el factor 0,8 para tener en cuenta las excentricidades accidentales y luego por el factor de reducción de resistencia 0,65 que tiene en cuenta la ductilidad de la rotura, entre otras cosas. Finalmente, la fórmula puede reorganizarse, tal como se vio anteriormente, para facilitar su uso en la determinación práctica de armaduras. Vamos a hablar ahora de las cuantías mínimas y máximas. El CIRSOC 201.05 establece cuantías geométricas mínimas y máximas, es decir, que son independientes de la calidad de los materiales. La cuantía mínima se establece en el 1% y la cuantía máxima en el 8%. Los gráficos que se encuentran en la parte inferior de la diapositiva muestran qué representa en términos de ocupación de la sección transversal cada una de las cuantías mencionadas anteriormente y algunas intermedias. Se aprecia que la cuantía del 8% tiene una ocupación muy importante de la sección transversal de la columna. Veamos ahora el origen histórico de las cuantías, en particular el origen histórico de la cuantía mínima. A través de 564 ensayos, algunos de larga duración, realizados entre los años 1927 y 1933 en Illinois, Estados Unidos, se llegó a la conclusión de que, por fluencia, el hormigón se descargaba transfiriendo compresiones al acero, y que, para cuantías menores al 1%, las armaduras llegaban a fluencia. Se establece en ese momento y por ese motivo que la cuantía mínima debería ser del 1%. Cabe destacar que los hormigones empleados en esos ensayos tenían resistencias comprendidas entre 14 y 35 megapascales y los aceros resistencias de fluencia entre 270 y 370 megapascales. En la actualidad, los hormigones que contempla nuestro reglamento van de 20 a 60 megapascales y los aceros de 420 a 500 megapascales. Estas diferencias ameritarían una revisión de los valores normativos.
Por razones arquitectónicas o constructivas, puede ocurrir que la sección de hormigón de una columna resulte impuesta, es decir, que no sea libertad del proyectista el elegirla. En estos casos, puede ocurrir que la armadura calculada resulte muy pequeña y hasta negativa, que en definitiva no verifique cuantía mínima. Para atender este tipo de casos, el CIRSOC 201.05, en su punto 10.8.4, indica en un párrafo bastante confuso que, para un elemento comprimido que tenga una sección transversal mayor que la necesaria por las consideraciones de carga, se puede utilizar un área efectiva reducida A sub G mayor o igual que 50% del área total con el fin de determinar la armadura mínima y la resistencia de diseño. En los comentarios al reglamento se aclara el concepto. Básicamente se podrá despejar el área de una columna ficticia que resista la carga exterior con una cuantía del 1%. Si el área de hormigón de dicha columna ficticia es mayor o igual que el 50% de la sección real de hormigón, se adopta la armadura obtenida. Si resultara menor, la armadura a adoptar se calculará aplicando el 1% a una sección de hormigón igual al 50% de la sección de hormigón real, aunque todavía resulte sobredimensionada. El criterio anterior no contradice el concepto por el cual la cuantía mínima del 1% fue adoptada, dado que una sección de hormigón muy poco solicitada, es decir, muy sobredimensionada, experimentará una fluencia lenta mucho menor. Hay que tener cuidado porque no debe confundirse este cálculo de cuantía mínima con otros cálculos estructurales, como podría ser la determinación de solicitaciones. En estos casos, la columna debe considerarse con su área real, de modo de evaluar correctamente su rigidez y su peso. La cuantía máxima se establece con un criterio estrictamente constructivo, tendiente a evitar problemas de llenado. En las figuras se aprecia el grado de congestión de armaduras asociado con una cuantía del 8%. Como en la mayoría de las columnas debe preverse la existencia de empalmes, la cuantía máxima a emplear pasa del 8% al 4%, de modo de que en la zona de empalmes se respete la cuantía máxima del 8%. Las zonas de cambio de sección de columnas, que se presentan con frecuencia en edificios, suelen presentar congestiones de armaduras. En ellas debe evitarse superar la cuantía máxima. Utilizar altas cuantías en columnas también tiene otro efecto perjudicial, consistente en la interferencia entre las armaduras de las vigas y de las columnas. Veremos ahora algunos aspectos constructivos reglamentarios. Según el CIRSOC 201.05, las dimensiones de las secciones de hormigón correspondientes a columnas realizadas in situ deben tener una dimensión mínima de 20 centímetros. Por otra parte, las armaduras longitudinales deben estar constituidas por barras de al menos 12 milímetros de diámetro para asegurar que las mismas se mantengan rectas y para que tengan menor sensibilidad frente a la corrosión. El número de barras será de 4 cuando se trabaje con estribos rectangulares, que es lo más frecuente, de 3 cuando se trabaje con estribos triangulares, una configuración que debe evitarse, y en estribos poligonales se dispondrá una barra por vértice. Las cuantías, como ya se dijo, se mantendrán entre el 1 y el 8% o el 4% si hay previsión de empalmes. Con respecto a que una columna tenga menor sensibilidad a la corrosión porque sus barras tengan un determinado diámetro, puede entenderse a través de un ejemplo relativamente sencillo. Si una barra de 6 milímetros de diámetro pierde 0,5 milímetros por corrosión en todo su perímetro, habrá perdido 31% de su sección. En cambio, si una barra de 12 milímetros de diámetro pierde 0,5 milímetros por corrosión en todo su perímetro, habrá perdido aproximadamente el 26% de su sección. En otras palabras, a mayor diámetro, menor sensibilidad frente a la corrosión. Aunque no hay evidencia experimental contundente al respecto, se suele decir que la separación máxima de estribos
es para evitar el pandeo de las barras longitudinales. El CIRSOC establece que la separación de estribos debe obtenerse como el menor valor entre 12 diámetros de la armadura longitudinal, 48 diámetros de la armadura de estribos y el lado menor de la columna. Asimismo, se establece que la distancia máxima de estribos debe dividirse por 2 en el caso de el estribo que se encuentra al pie de la columna, es decir, el más próximo a la losa o a la fundación, y también debe dividirse por 2 el espacio entre estribos en el estribo que se encuentra en la parte superior de la columna, es decir, el más próximo a la losa o ábaco superior si se tratara de un entrepiso sin vigas. Asimismo, si en la parte superior de un tramo de columna existieran vigas o ménsulas sobre los 4 lados, es decir, la columna estuviera totalmente rodeada, el estribo superior debe disponerse a no más de 8 centímetros de la armadura inferior de la viga o ménsula de menor altura. El CIRSOC considera efectivamente arrastradas a las barras de la armadura principal que se encuentren en las esquinas de los estribos, o también que sin estar en la esquina de un estribo disten menos de 15 diámetros del estribo de una barra que esté arrastrada. Cuando las barras se encuentran distribuidas sobre una circunferencia, se pueden utilizar estribos circulares cerrados. Los estribos pueden ser cuadrados, rectangulares o rómbicos. En este último caso, con ángulos interiores menores o iguales a 135 grados. Los estribos tienen que tener diámetros relacionados con los de las barras de la armadura principal. Cuando las barras de la armadura principal tienen diámetros menores a 16 milímetros, los estribos deberán ser de 6 milímetros. Luego los diámetros de estribos serán crecientes según se muestra en la tabla de la diapositiva. En lo que hace a recubrimientos, el CIRSOC 20105 establece que si no hay requerimientos especiales por condiciones de exposición, pueden tomarse 2 centímetros de recubrimiento a los estribos y para las barras principales debe adoptarse el máximo valor entre el diámetro de la barra y 20 milímetros sin necesidad de superar los 40 milímetros. En lo que hace a la separación mínima entre barras, la misma se obtiene como el máximo valor entre 1,5 veces el diámetro de la barra, 40 milímetros o 1.33 veces el tamaño máximo del agregado grueso. Suponiendo un agregado grueso con tamaño máximo de 1,5 pulgadas, se llega a que dicha separación mínima será de 51 milímetros. Y esta condición prevalece frente a las otras hasta barras de 32 milímetros de diámetro inclusive. El presente video estuvo focalizado en la descripción y análisis del comportamiento de columnas simples y en su proyecto y cálculo. Se describió el aspecto físico de la rotura de este tipo de elementos. Se presentaron diagramas, cargas de formaciones para ensayos de corta duración de columnas construidas con hormigones de diferentes resistencias y con diferentes cuantías, mínima y máxima. Se compararon los diagramas carga de formación correspondientes a un ensayo de corta y otro de larga duración, poniendo de manifiesto los efectos del CRIP en el segundo caso. Se concluyó en que puede suponerse siempre que los aceros comerciales de las armaduras longitudinales se encuentran en fluencia en el momento de la rotura, aceptando aceros de hasta 550 megapascales en reglamentos internacionales y 500 megapascales en el reglamento nacional. Se desarrollaron las expresiones para el cálculo de la resistencia nominal P sub n. Se introdujo el efecto de una excentricidad accidental y de la ductilidad. Se presentaron y analizaron la cuantía mínima y máxima reglamentaria. Se expusieron los aspectos constructivos reglamentarios. Este es el tercer y último video correspondiente al tema compresión simple, columnas cortas. El mismo complementa pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Pasaremos ahora al segundo y último tipo de columnas que se analizará en el curso,
Las columnas hunchadas. Comenzaremos, como siempre, por su comportamiento experimental. En la figura puede observarse el comportamiento de 4 columnas, de igual sección transversal, pero diferente estribado. La primera es una columna simple, cuyo comportamiento ya ha sido descrito anteriormente. Las otras 3 columnas presentan un estribado mucho más denso que la columna simple, pero variable entre ellas. Los resultados de los ensayos muestran que el nivel desunchado puede producir un segundo máximo en el comportamiento de la columna que sea menor al de la columna simple, igual al de la columna simple o mayor al de la columna simple. Lo que sí es evidente en todos los casos de comportamiento de columnas hunchadas es que la deformación para la que se produce el segundo máximo y la deformación de rotura final de la columna son mucho mayores que las deformaciones correspondientes a una columna simple, aún considerando la rama descendente. Para cargas menores a la carga de rotura, tal como puede apreciarse en el gráfico superior, el comportamiento de la columna simple y el de las columnas hunchadas es indistinguible. En la figura de la izquierda se muestra un ensayo a rotura de una columna hunchada, en el que se aprecia la pérdida del recubrimiento. Este descascaramiento coincide con la carga de rotura de la columna simple. Los diagramas hasta rotura de las columnas hunchadas, como ya se ha comentado, presentan 2 máximos. De acuerdo a la cantidad de armadura transversal, la carga de rotura puede ser menor, igual o mayor que la de la columna simple, pero como ya se ha dicho, la deformación de rotura será siempre mucho mayor. Veamos algunos antecedentes históricos. Armand Consider fue el primero en reportar en el año 1904 el aumento de deformabilidad y resistencia que experimentaban prismas de hormigón con hunchados crecientes. Su expresión de cálculo para columnas hunchadas se mantuvo en el reglamento alemán hasta 1940. En el año 1934, Richard y Brown presentan una expresión para vincular el aumento de resistencia en las columnas hunchadas con la presión de confinamiento. La expresión es la ya vista al estudiar materiales, es decir, que la resistencia a compresión confinado es igual a la resistencia a compresión no confinada más 4.1 veces la presión de confinamiento. Hablaremos ahora de confinamiento pasivo. Al estudiar materiales, se estudió el comportamiento de la resistencia a compresión frente a confinamientos activos, es decir, a presiones hidrostáticas, por ejemplo, producidas por presión de aceite. Se observó en ese momento que el confinamiento activo conducía a mayores resistencias a compresión y a mayores deformaciones de rotura. También se habló en ese momento de la existencia de una tensión crítica, a partir de la cual el hormigón se volvía dilatante. Cuantificamos esa tensión crítica en alrededor del 75% de la tensión de rotura. También se dijo que a partir de ese momento se producía una extensa fisuración en el hormigón y que el material se volvía francamente dilatante. Expresado esto en términos de coeficiente de Poisson, se observa que el coeficiente de Poisson se mantiene más o menos constante en valores que oscilan entre 0,15 y 0,20 hasta esa tensión crítica del 75% aproximadamente de la tensión de rotura, y de allí en adelante este coeficiente experimenta un rápido crecimiento. En el año 1914 se hicieron mediciones en las deformaciones de los hunchos de columnas hunchadas. Los resultados pueden verse en el gráfico de la figura. Se observa allí que hasta la tensión crítica
es decir, hasta el descascaramiento de la columna, las deformaciones en los sunchos son realmente muy pequeñas, pero que de ahí en adelante crecen muy rápidamente, y en los ensayos se observó que esas deformaciones eran suficientes para llevar los sunchos a fluencia. Ensayos posteriores confirmaron este hecho. ¿Por qué se dice que en las columnas sunchadas hay confinamiento pasivo? Porque no hay una presión externa actuando sobre la columna. La presión surge por la limitación que el suncho ejerce sobre la dilatancia del hormigón confinado dentro de los sunchos. ¿Qué tan efectivo puede ser el sunchado creando confinamiento? Experimentalmente se verifica siempre que la dilatancia es suficiente como para poner en fluencia los estribos que forman el sunchado, de modo que, disponiendo una adecuada cantidad de acero, su efectividad puede ser significativa. Si el sunchado no es continuo, es decir, no está originado por un tubo, ¿por qué se sigue hablando de una presión de confinamiento? Si los sunchos están suficientemente cerca uno de otro, se forma un efecto arco entre ellos que hace que el comportamiento de un sunchado discreto sea asimilable al de un sunchado continuo. Para garantizar este efecto, los reglamentos establecen separaciones muy pequeñas entre sunchos. El aumento de tensión en los estribos ya se comentó que coincide con el descascaramiento de la columna, el cual se produce porque el recubrimiento no se encuentra confinado por los sunchos. En un principio, la pérdida del recubrimiento produce una caída en la resistencia de la columna que podrá recuperarse o no dependiendo del nivel de sunchado. La fuerte fisuración interna hace perder rigidez a la columna, por lo que baja su resistencia frente al pandeo y a fuerzas laterales. Vamos a tratar ahora de cuantificar el confinamiento pasivo. Operativamente, ¿cómo se calcula la resistencia confinada? Se parte de tres hipótesis. La primera, que el comportamiento del sunchado es equivalente al de un tubo continuo. La segunda es que los estribos se encuentran en fluencia. Y la tercera, que es válida la fórmula de Richard vista al estudiar propiedades de los materiales. Se trata de la fórmula que hemos comentado recientemente. Las primeras dos hipótesis, es decir, que el comportamiento del sunchado es equivalente al de un tubo continuo y que los estribos se encuentran en fluencia, nos permite decir que cada espira de suncho estará resistiendo una fuerza radial hacia afuera igual a la tensión de confinamiento que produce por la separación entre estribos y que además se encuentra en fluencia. Por equilibrio de fuerzas, puede decirse entonces que S, que es la separación entre estribos, por F2, que es la presión de confinamiento, y por D sub C, que es el diámetro del sunchado, es igual a 2 veces el área de una espira del sunchado por Fi. Esto es el planteo estricto de equilibrio de fuerzas, en este caso verticales. Despejando, se obtiene que la tensión de confinamiento es 2 veces el área de una espira por la tensión de fluencia dividido por el producto de la separación entre espiras por el diámetro del sunchado. Que es válida la fórmula de Richard, nos permite, introduciendo el factor 0,85 del reglamento, decir que la resistencia a compresión del hormigón confinado es igual a 0,85 veces la resistencia no confinada más 4,1 veces la tensión de confinamiento que acabamos de calcular. Se está ahora en condiciones de calcular la resistencia nominal del núcleo sunchado y de las armaduras longitudinales contenidas dentro de dicho núcleo. La expresión resultante es la que se ve en este momento en pantalla. Puede compactarse la notación agregando dos conceptos. El primero es el de área del núcleo de hormigón confinado, calculada como pi dc cuadrado sobre 4, siendo d sub c el diámetro del sunchado, y
la cuantía volumétrica, ρ sub s, calculado como el volumen de acero del suncho, dividido el volumen del núcleo de hormigón, ambos calculados para 1 metro de columna. Resulta entonces que la cuantía volumétrica es igual a pi por d sub c, que es el perímetro de una espira, dividido s, que es la cantidad de espiras que se encuentran en 1 metro, multiplicado por a sub sp, que es el área de una espira. Y eso dividido por el volumen de hormigón, que es pi por d sub c al cuadrado dividido 4. Resulta finalmente entonces la cuantía volumétrica como 4 veces el área de una espira dividido por el producto de la separación entre espiras por el diámetro del sunchado. Ahora la expresión para la tensión de confinamiento resulta ρ sub s por Fi sobre 2. Finalmente, la resistencia nominal puede expresarse en términos de la resistencia a compresión del hormigón, del área de hormigón, de la cuantía volumétrica y de las armaduras longitudinales. En esta expresión se ha supuesto que las armaduras longitudinales y de sunchado poseen la misma resistencia de fluencia. Veamos ahora algunos criterios de proyecto y de cálculo. Podemos preguntarnos si es común ver en la práctica columnas sunchadas. No, no lo es. ¿Cuáles son las razones por las que no son comunes si son más dúctiles y resistentes? La ductilidad y la resistencia se logran con un material muy fisurado que ha hecho disminuir mucho la rigidez de la columna, dando lugar a deformaciones verticales importantes, bajando drásticamente la carga de pandeo y disminuyendo la rigidez frente a acciones horizontales. ¿Qué dice el reglamento CIRSOC 201.05 al respecto? En realidad no dice nada en forma explícita, pero si se utiliza su expresión de cálculo, como se verá enseguida, el incremento de costo en la columna no justifica la pequeña ganancia en resistencia utilizable. El sunchado se dimensiona para que solo llegue a compensar la pérdida de resistencia por descascaramiento. En definitiva, solo se tendrá una columna que tenga una rotura más dúctil y una pequeña ganancia en la resistencia utilizable. Como ya se ha dicho, el CIRSOC 201.05 calcula el sunchado para compensar estrictamente la pérdida de resistencia por descascaramiento. La pérdida por descascaramiento es calculada directamente como la diferencia entre el área total de la columna y el área del núcleo sunchado multiplicado por la resistencia del hormigón en la columna, es decir, 0,85 de F'C. Y el aporte del sunchado en la resistencia, hay que volver a la ecuación general para recordarlo, es 2 veces ρ sub s por Fi por A sub c. Igualando ambas resistencias, se obtiene que la cuantía volumétrica del sunchado debería ser la que estamos viendo en esta ecuación. El CIRSOC la redondea ligeramente hacia arriba y se llega a esta otra expresión que está allí. Independientemente del acero que se emplee, en la ecuación anterior Fi está limitado a 420 megapascales. Por comodidad y sin introducir errores significativos, el CIRSOC 201.05 define a D sub c como el diámetro exterior de la espiral y a sub c como el área del núcleo sunchado calculada a partir de dicho diámetro. El CIRSOC 201.05 considera también la existencia de excentricidades accidentales en el caso de columnas sunchadas. Sin embargo, en este caso, y sin explicar por qué, la excentricidad accidental se considera del 5% en lugar del 10%. Resulta entonces un Pn máximo igual al 0,85 de la expresión para el cálculo de columnas simples. Recordemos que las columnas sunchadas para este reglamento no tienen más resistencia que la columna simple. Sin embargo, considera una mayor ductilidad en la rotura, con lo que adopta un coeficiente de reducción de resistencia algo mayor que en el caso de la columna simple y lo toma igual a 0,70. En definitiva, que la resistencia utilizable de una columna sunchada es 0,70 por 0,85 por la resistencia nominal.
Cuando se hacen todas las cuentas, se concluye que no resulta económico proyectar columnas hunchadas, debido a que se tiene una pequeña mejora en la resistencia utilizable, pero también se tiene la incorporación de una importante cantidad de acero en forma de sunchos. En lo que hace a los aspectos constructivos, la columna sunchada para el reglamento CIRSOC debe tener un diámetro mínimo de 30 centímetros. No prohíbe el uso de columnas cuadradas o rectangulares, pero hace solamente referencia al diámetro mínimo de 30 centímetros. Ahora el recubrimiento mínimo tiene un requerimiento más, que está referido a que los sunchos no pueden tener un recubrimiento menor a 4 centímetros. En lo que hace a las armaduras longitudinales, vale la misma consideración que en columnas simples, es decir, su diámetro mínimo es de 12 milímetros, pero el número mínimo de barras es en este caso de 6. Las cuantías también se mantienen entre el 1 y el 8% o el 4% si hay en pares. En lo que hace a los sunchos, su diámetro mínimo será de 10 milímetros. Y la separación entre estribos debe cumplir las siguientes tres condiciones: ser menor a 8 centímetros, ser mayor o igual a 2,5 centímetros y ser mayor que el tamaño máximo del agregado grueso a utilizar. Como puede observarse, estas separaciones son mucho menores a las vistas en columnas simples. El anclaje de un suncho dentro de una fundación o dentro de otro elemento estructural, por ejemplo losas, abacos y vigas, se realiza a través de una vuelta y media de suncho dentro del elemento en cuestión. En columnas con capitel, el suncho debe prolongarse hasta que el capitel tenga una dimensión que duplique a la de la columna. El empalme más frecuente de sunchos es por yuxtaposición. La longitud mínima de solape para armaduras conformadas será la mayor, entre 30 centímetros y 48 diámetros. Se comentarán a continuación algunos aspectos relacionados con las deformaciones de columnas bajo cargas de servicio. Hablaremos en primer término de deformaciones instantáneas. En estructuras reales no existen estrictamente las deformaciones instantáneas, porque durante el periodo de construcción las columnas van recibiendo carga en forma creciente. Sin embargo, algunas sobrecargas pueden pensarse como actuando en forma instantánea o en periodos muy cortos de tiempo, lo cual permite asimilarlas a cargas instantáneas. Para este razonamiento y como primera aproximación, se supondrá que estamos en presencia de una carga instantánea y que las cargas de servicio son del orden de o menores que la carga nominal de rotura dividido 2. En las condiciones anteriores puede suponerse válido el mantenimiento de las secciones planas, es decir, que hay solidaridad de deformaciones entre el hormigón y el acero, epsilon c es igual a epsilon s, y que el hormigón y el acero presentan un comportamiento elástico y lineal, es decir, que es válida la ley de Hooke y que puede suponerse razonablemente un módulo de elasticidad constante para el hormigón. Las hipótesis anteriores son iguales a las que se hicieron al analizar el comportamiento de tirantes de hormigón armado antes de la fisuración. Resulta entonces que la tensión en el hormigón es igual a la carga actuante dividida el área homogeneizada y que la deformación específica en el hormigón es igual a dicha tensión dividida el módulo de elasticidad del hormigón. Hablemos ahora de las deformaciones diferidas, es decir, de aquellas que se producen en el transcurso del tiempo. Las mismas están debidas fundamentalmente a creep y contracción, y pueden dar lugar a deformaciones diferenciales. En la figura se aprecia el caso de un edificio con un núcleo y columnas perimetrales. El núcleo está sometido a tensiones muy bajas que prácticamente no dan lugar a deformaciones por creep, y las columnas perimetrales están sometidas a tensiones relativamente altas que dan deformaciones diferenciales por creep. Las consecuencias estructurales se van acumulando con la altura. Como puede verse en el gráfico, las vigas de la zona inferior prácticamente no resultan deformadas por efecto del creep diferencial o de la deformación diferencial, y en cambio las vigas de las
plantas superiores sí manifiestan una deformación diferencial significativa que inducirá en ellas solicitaciones. El CRIP diferencial está claramente influenciado por el nivel de tensión de los elementos estructurales, por las condiciones de exposición y por la cantidad de armaduras que presenten. Recapitulando, se presentaron en este video el comportamiento experimental de columnas hunchadas con diferentes intensidades de hunchado. Se comentaron un par de antecedentes históricos significativos para su desarrollo. Se desarrolló el cálculo analítico de la presión de confinamiento pasivo. Se expusieron los criterios de proyecto y cálculo de columnas hunchadas correspondientes al CIRSOC 201-05. Se presentaron los aspectos constructivos reglamentarios. Se hicieron algunos comentarios referentes al cálculo de deformaciones de columnas bajo cargas de servicio y sobre los efectos de las cargas de larga duración.